La porción de esta semana se denomina Jucat. Como ya lo ha usted tratado, venimos leyendo el libro de Números. Y Números es uno de los libros que puede ser catalogado como un libro de las quejas, ¿no? Es decir, registra el libro de Números una tras otra quejas. ¿Quejas de quiénes? Es el pueblo, obviamente. Así es que hoy vamos a leer aquí en su tríptico, en la parte izquierda de la parte de atrás, está un resumen de la parasha, de la porción. Enfrente, obviamente en la carátula, en la portada, pues viene el capítulo que abarca los textos aquí abajo que acompañan la lectura de esta semana, que concluye hoy a la puesta del sol, la fecha y las letras en hebreo de Jucat. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes. Hoy estaremos tratando el tema de la porción denominada Jucat. Libro de Números 19 dice lo siguiente en el versículo número 1. 19, número 1. Vaidaber Adonai el Moshe ve el Haharón lemor. Sod Hukat Hatorah Asher Sob Adonai lemor Daber. Dice en español, habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, este es el estatuto de la ley que ha ordenado el Eterno, diciendo, habla a los hijos de Israel para que traigan una vaca alazana completamente, que no hubiere en ella ningún defecto y que no se unció sobre ella un yugo. Se la entregarán a Elazar o Eleazar, el Cohen, sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, será degollada delante de él. Tomará el azar, el cohen, de la sangre de ella con su dedo y rociará hacia el frente de la tienda de reunión de la sangre de ella 7 veces. Será quemada la vaca ante sus ojos, su piel, su carne y su sangre con su estiércol quemarán. Tomará el cohen madera de cedro, hisopo y lana carmesí, y los arrojará dentro de la quema de la vaca. Lavará sus vestidos el cohen, lavará su cuerpo en agua, después vendrá al campamento y será impuro el cohen hasta el anochecer. El que la quemare, lavará sus vestidos con agua, lavará su cuerpo con agua y será impuro hasta el anochecer. Reunirá un hombre puro las cenizas de la vaca y la dejará fuera del campamento en un lugar puro. Y serán para la congregación de los hijos de Israel guardadas para el agua de aspersión, para purificación es ella. Lavará el que reunió las cenizas de la vaca sus vestidos y será impuro hasta el anochecer. Y será para los hijos de Israel y para el peregrino que mora dentro de ellos por ley perpetua. Preste atención a lo siguiente. El que tocare un cuerpo muerto de cualquier persona será impuro 7 días. Él se purificará con ella, es decir, con las cenizas. En el tercer día y en el séptimo día se purificará. Pero si no se purificó en el tercer día, entonces en el séptimo día no será puro. Todo el que tocare un cuerpo muerto de cualquier persona que hubiere muerto y no se purificó,
al tabernáculo del Eterno impurificó. Entonces se cortará esa alma de Israel, porque agua de aspersión no fue vertida sobre él. Impuro será, todavía su impureza está sobre él. Esta es la ley de una persona que fallece en la tienda. Jucat dice este texto, estatutos. Y ya entrando en el tema, vamos a hablar sobre la vaca roja que usted puede apreciar ya en el interior del tríptico. Le he puesto allí a su lado derecho de donde dice la vaca roja, ¿cómo se dice vaca en hebreo? Para. ¿Sabe cómo se dice toro en hebreo? Par, par. Vaca, para. Para. Y luego viene ahí enseguida Adumá, roja. Quizá le sirva a usted de orientación porque el texto bíblico dice que cuando Dios hizo al ser humano, lo tomó de la tierra, Adamá. Tierra rojiza es lo que significa. Quizá le sirva de orientación que a alguien se le puso el nombre de Edom cuando se le ocurrió vender su primogenitura, cuando dice, de ese guisado rojo quiero. Viene la misma raíz, la misma, Edom, la misma, Edumá, Adán, la misma. Por eso se llama el personaje, el primer hombre de la tierra, Adán. Todo es de lo mismo, porque fue tomado de la tierra roja, Adán. O sea, vea, te lo pongo para que vea por qué el texto bíblico en hebreo es muy rico cuando empieza a usar términos que lo rastrea desde Génesis. Rojo, 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 rojo. Esta lectura da inicio con una instrucción sobre la vaca roja que debe ser sin defectos ni mancha y desde luego no puede haber servido en conyugo, en el arado, en nada. Debe ser única y exclusivamente para el sacrificio para un evento tan especial. No puede usarse en otra área, no pudo haberse usado en otra área. Es especialmente para ser sacrificada y todo su ser convertido en cenizas. Ella debía de ser llevada al exterior, como usted escuchó, lo vio. Dice que fue llevado hacia el exterior. Le he puesto con un color distinto, aunque yo sé que usted no lo ve como yo, porque yo lo tengo aquí a colores, usted no. Pero se ve una diferencia de matiz de color. Ese color que le tengo distinto, que quiero que usted le preste atención a esas palabras. Llevada al exterior. Es decir, que ese animal no se llevaba hacia el patio donde estaba el altar del incienso, perdón, el altar de fuego, el altar de bronce, y ahí no se quemaba. No. Esta era potencialmente todo tenía que ser afuera. Entonces, dice en el libro de Números, el sacerdote Eleazar untará su dedo en la sangre de la vaca. ¿Cómo se dice vaca en hebreo? Para. Ahora dice entonces que el sacerdote Eleazar debería de llevar su sangre, la sangre de ese animal de la vaca, y debería de ser rociada, asperciada. Para los que estuvieron en el estudio del martes, que pues les compartí una frase que es tevilá. De aquí viene el concepto tevilá. De aquí. Ah, que pues si estuvo el martes, lo va a entender mejor, ¿verdad? Porque dice que el sacerdote debe de llevar sangre en el hueco de su mano y con su pulgar derecho debe de hacer esto. Sumergirlo. En hebreo, esta acción es un verbo tabal, sumergirlo, sumérgelo en la sangre. De ahí viene el concepto de tevilá, sumergirlo, hundirlo. ¿Verdad? Entonces, una vez que el sacerdote tenía la sangre de la vaca en su mano,
tenía que rociar 7 veces hacia la entrada. Recuerde que estaba afuera, hacia la entrada. El resto del animalito, primero se le degollaba, se le quitaba la sangre. El resto del animalito dice en el cuarto renglón, la vaca debía ser quemada en presencia del sacerdote. Posteriormente el sacerdote se tendría que purificar en agua y así como el que la mató tendrían que purificarse. ¿Qué dice más adelantito? Ya vimos qué se hacía con la sangre. Se guardaba aquí una cantidad, se ponía una cantidad, se sumergía el dedo totalmente, se rociaba 7 veces hacia el santuario, pero ¿qué se hacía con el resto del animalito? Que era quemado. ¿Qué se hacía con las cenizas? Número 19:11 dice, déjeme antes de llegar a eso, ¿qué se hacía? ¿Las vas a poner aparte, afuera? ¿Las vas a llevar las cenizas? ¿Y las vas a tener lista para cuando sea requerible para la persona que necesita ser rociado con esas cenizas? Obviamente mezclado con agua, bien, mezclado. Póngamelas afuera. Fíjense que no estaban adentro. Esto es interesante. No estaban adentro. Pudieron haber estado dentro del patio, a un lado del altar de bronce. Pudo haber dicho, Señor, lo pondrás en el aposento donde están los sacerdotes. Pudo haber dicho Dios, lo vas a poner en el lugar santo. O pudo haber dicho Dios, póngamela en el lugar más santísimo para cuando se requiera. Ahí está. No, como lo vimos según 19:3, debería de ser puestas en el exterior, afuera del campamento, allá afuera. Por eso piense lo que estoy diciendo, no le pierda la atención a estas frases porque son muy importantes. Allá afuera. ¿Por qué allá afuera? En el número 19:11-13 dice, el que toque un muerto o cualquier cadáver humano será impuro 7 días. Si alguien se murió al lado de mí, si yo fui a un panteón y hay muertos, obviamente, si por alguna razón pisé un hueso de un muerto, si por lo que sea yo toqué un muerto, eso me imposibilitaba acercarme al santuario. No me dejaba entrar, no me dejaba acercarme. Esa persona tenía que estar impura y en un proceso de purificación de 7 días, no 6. Está como ahorita lo del vino, ¿eh? No 1, no 3 grados, 2. Sí, no podía ser, pues a los 6, ay, con una bañada tengo, ¿no? Ya ve cómo somos nosotros, todos buscamos pretextos. Ay, ¿para qué? Si me bañé hace 3 días, no importa, lo hago otra vez, una vez ya. No, no hay que ahorrar el agua porque se puede acabar las cenizas, aunque me eche poquito. No, usted no puede hacer eso. La persona tenía que, obviamente, entender que ese proceso llevaba 7 días. Y luego dice, se purificará en el día tercero y se purificará en el día séptimo. 2 veces. En el lapso de la semana, de 7 días, obviamente, 2 veces. En el día tercero tendría que ser pasado por aspersión de estas aguas con cenizas, bañarse él, purificarse, pues es lo que hablamos el martes. ¿Qué significa? Porque se ha confundido, ¿no? La gente eh, ha confundido el término. No, no es mal el término bautismo, no es malo. O sea, no está mal usar ese término, está correcto. Es una palabra de origen griego, baptos, que significa sumergirse. Lo que pasa es que las denominaciones lo han cambiado de diferentes denominación, pues dice, pues nomás le echamos agüita en la cabecita, no al niño. Hay algunos sacerdotes que lo avientan y lo meten así el caldero, ¡ah! Y lo sacan ahí ahogando al pobre niño. Las religiones han buscado formas distintas. Yo compartí algunos ejemplos. Por ejemplo, la comunidad qumranita, cómo se les descubrió un montón de áreas de baños de purificación. ¿Todavía usted los puede ver por internet? Muchas, hermano. Para una comunidad que no se creía mayor de 250 personas, según el especialista Adolfo Royman, dice, no era más que, sí, mucho, 250 personas, hemos encontrado un montón. En el templo
En los descubrimientos arqueológicos de lo que se le conoce la antigua ciudad de Jerusalén, a los alrededores de donde estaba el templo, se han descubierto muchos lugares de baños rituales, tevilá, muchos, muchos. Y tú dices, ¿pero por qué? Dice, porque antes de entrar, ahí pasaban cientos y hasta miles, sobre todo en eventos de las festividades. Dice, imagínense, miles tener que pasar. Así es que había una escalera de descenso, había una escalera de regreso, ascenso, para no chocar. Dice, porque si tocabas el agua, el agua limpia para hacer tu tevilá y vas saliendo y alguien te toca al agua otra vez, ya te contaminó. En el libro que estoy leyendo, Usos y Costumbres del Pueblo de Israel en Tiempos de Cristo, de Edersheim, estoy leyendo este libro, estoy leyendo otro libro que sea de Adolfo Reumann también. Narra un ejercicio que había una comunidad judía que tenía procesos de purificación o grados, 4 grados. El, el prosélito que se iba a convertir tenía que pasar hasta el primer grado y decir, es aceptado con un baño de purificación. Pero ese primer grado no tenía contacto con el de segundo grado. Porque si el de segundo grado se le encontraba hablando o charlando así con él al tubo y qué tal, ese se rebajaba de grado. Así es que lo rebajaban y hay que volver a escalar. Y para evitar eso, no tenían trato con el del primer grado. El del tercer grado no tenía trato con el de segundo grado ni el de primer grado. Y el más alto, el cuarto grado, no tenía trato con los otros tres. En otras palabras, prácticamente lo que significa aquí es sumerge tu dedo. De ahí viene el concepto, porque este tabal, que significa sumergir en hebreo, de ahí viene tevilá, ¿verdad? Baño de sumergirse purificador, ¿verdad? Es lo que significa. Entonces, debe de purificarse al tercero, debe de purificarse al séptimo. De lo contrario, dice, no va a quedar puro. Esta persona que no ha tomado las cosas como establece el Eterno, simple y sencillamente está impuro. Y como está impuro, vamos a pensar que lo hizo el día tercero. Cumple los días, 1, estoy en proceso, 2, estoy en proceso, al tercer día voy a que el sacerdote me derrame agua con esa sangre perdón, esa ceniza de la vaca, y ya llevo el día tercero, pasa el día cuarto, voy bien, pasa el día quinto, voy bien, pasa el día sexto, voy bien, pasa el día séptimo y digo, otra vez. Dice, no lo hiciste bien. Por ende, sigues en impureza. Es hasta que no se cumpla el total de los requisitos, la persona quedará inmunda. En el versículo 13 del capítulo 19, en el párrafo que estamos leyendo, dice, todo el que toca un muerto, un cadáver humano y no se purifica, mancha la morada de Adonai. O sea, contaminas el santuario. Sigue agregando, ese individuo, estoy leyendo el versículo 13, la segunda mitad, ese individuo será extirpado de Israel porque las aguas lustrales no han corrido sobre él. Las aguas lustrales significan aguas de purificación. ¿Ok? Eh, significa purgar, limpiar. Las aguas lustrales no han corrido sobre él, es impuro, su impureza sigue sobre él. En una ocasión, cuando estábamos leyendo el libro de Levítico, yo les hice ver, déjenme hacer algo aquí rapidito, yo les hice ver que el ser humano experimenta diferentes tipos de impureza. Que el ser humano, según el libro de Levítico, puede presentar impurezas, que se lo voy a poner así este término, impureza ritual, no es pecado, ¿eh? No tiene nada que ver con el pecado. Solamente que no se le permite acercarse al santuario en el proceso de que está la purificación. Termina la purificación, adelante. ¿Ok? Entonces, déjenme, es que está checando acá. Uno de esos, por ejemplo, habla de que si la persona, la mujer, desde luego,
anda en su ejercicio de menstruación, ese periodo es impura, no puede acercarse. Es más, si nos sentamos, dice, en el lado de la silla que usó una mujer así, no te permite acercarte al santuario. Está prohibido. Otro de esos casos, por ejemplo, es cuando el hombre tiene flujo seminal. También dice, no puedes hacer eso. No puedes acercarte al santuario. Se le prohíbe a la persona acercarse al santuario si se encuentra bajo este tipo de impureza. No se diga un leproso. No se diga si te escupe un leproso. ¿Se acuerdan dónde vivían los leprosos? Afuera del campamento. ¿Perdón? También. Entonces, uno de los animales impuros, maranito, por ejemplo, si lo tocabas, no te permite el Señor entrar al santuario, sin pureza. Pero dentro de los grados de impureza, lo que se le podría decir, la madre de todas las impurezas es el muerto, tocar un muerto. Ese es el más grado de impureza. Cualquier persona que toque un cadáver se le conoce en hebreo tamei, impuro. Está totalmente excluido del santuario. Los grados de la impureza no le permitían acercarse a un templo constituido en Jerusalén donde había los ritos antes descritos. Fuera de ahí, ya no es lo mismo. Entonces, dice al renglón final acá a la izquierda, a realizar dicho acto, los 7 días, los dos marcados con la pureza de las aguas lustrales, la persona no solo quedaba puro y limpio, sino, agrega en el versículo 18, habrá limpiado su pecado. Eso es otra frase que quiero, que a lo mejor sería bueno que la subrayara. Que la persona que había pasado por este procedimiento litúrgico, ritual de 7 días, en el día 3, en el día séptimo, haberse rociado con las aguas, finalmente concluyó, dice, esa persona ya fue limpiado de su pecado. Como hemos explicado en otra ocasión, dentro de las cosas que hacen a una persona impura ritualmente, el contacto con un muerto es el más grave, es el más grave. El Tanakh no tiene respuesta o explicación alguna sobre este particular rito. De hecho, cuando uno estudia los comentarios, hay un tremendo vacío de información. No hay explicación. ¿Por qué? Escuchaba una explicación. Es como si le preguntas a una persona, ¿por qué comes pan y no comes piedras? Pues porque pues, pan tiene minerales, proteínas. ¿Y qué? ¿En las piedras no hay? Ah, sí, cierto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no comes piedras? Ah, como dice Moisés, pues porque así lo quiso Dios. Los sabios a lo largo de los siglos han quedado perplejos y sin respuesta razonable. No se sabe por qué. Es uno de esos mandamientos que solamente son esos mandamientos etiquetados como sin explicación. Por el contexto de lo antes narrado, podemos decir que este rito representa el cambio de la muerte a la vida. Estás contaminado del muerto, no puedes entrar al santuario, el templo no tiene nada que ver con la muerte, tú estás por ende excluido. Así es que representa un paso de la muerte, este rito, a la vida. Pues el que tuvo contacto con un muerto trae una muerte sobre sí. Y con la vaca roja la persona pasó de muerte a vida, por lo que podía acercarse ahora sí al santuario. Ahora sí, pero mientras no. No lo olvide. Nada que representa la muerte o la impureza, en hebreo decimos tamei. Lo opuesto de tamei, lo antagónico de tamei, lo opuesto es tajor.
Tajor es puro, Tamei es impuro. Nada de lo que represente podrá entrar porque de lo contrario profana el santuario, lo contamina. Y obviamente Dios no permite no quiere que se contamine, ¿verdad? Ahora, en el encabezado negro que usted ve ahí, el que da vida. Allí vienen las letras en hebreo de lo que conocemos como el nombre reducido de Yeshua, del Mesías Jesús. Eso es como se escribe en hebreo Yeshua. ¿Ok? Los evangelios son ricos en temas sobre la vida y la muerte, la purificación y la resurrección. Un caso asombroso, maravilloso de esto, muerte, resurrección, lo encontramos en el caso extraordinario de nuestro Señor resucita un muerto. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, 3 al 4, dice lo siguiente. Enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando usted empieza a leer esta historia, la narrativa de este evangelio dice que dos mujeres, María y Marta, su hermano Lázaro, muy relacionados, muy cercanos al Mesías, se dan cuenta que Lázaro está enfermo, grave, como era de esperar, y no propio solamente de los evangelios, porque de hecho lo vemos en el profeta Elías, en el profeta Eliseo, que cuando habían enfermos iban y buscaban al profeta. En aquel tiempo no se les decía profetas, se decían videntes. Hablen al vidente, hablen al vidente, él puede ayudarnos. Entonces, estas dos mujeres hacen lo propio, como en antaño, de buscar al profeta, buscar al Mesías, él nos va a ayudar. Y mandan a buscar al Señor. Sin embargo, el Señor no fue inmediatamente, sino que esperó 2 días, como lo dice en el Evangelio de Juan 11:6. Se espera. El texto es interesante, el anterior, porque dice, esta enfermedad no es para muerte, nada más que da la casualidad que se murió. Es interesante, ¿eh? Es interesante esto. Poco después les dice el Mesías a los discípulos, ¿saben qué? Lázaro ya duerme. Los discípulos no le entienden. Ah, entonces ya se puso mejor. En la Biblia encontramos términos que se les conoce eufemismos. Eufemismo es aquella palabra dulce, agradable, no es de golpe, no es de trancazo, no soy tan fuerte, no es tan, sino que se sustituye una palabra dura, muerto. Y está durmiendo, porque parece que está durmiendo un muerto, ¿verdad? Es una forma de decirle ya. Así es que los discípulos no le entendieron. Ah, pues eso está mejor. Así es que el Señor les tuvo que explicar. En el versículo de Juan 11:14 les dice, no, no me refiero a dormir, ya murió. Ahora recuerden que los mensajeros a decirle, Señor, tu amigo, el que tú quieres mucho, ese cuate ya se murió, ya se está poniendo muy grave. Ahí voy. 2 días, todavía se esperó. A la derecha le puse una pregunta. ¿Sabes cuántos días tenía muerto Lázaro para cuando llegó Yeshua? 4 días. Tomando en cuenta que se le dice que estaba enfermo, ¿verdad? Así es que para cuando llega, dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 11, 17, 4 días. Párrafo siguiente, entonces Marta, la hermana de María, le dijo al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero pues ya pasó 4 días más los días que estaba enfermo, pues ya prácticamente, pues ya, ni modo. A lo que Yeshua responde, tu hermano resucitará. Respuesta de Marta, sí, yo sé, pero allá. En la resurrección se da allá al final. Preste atención,
a las palabras que responde nuestro Señor Yeshua al escuchar a Marta. Y mire, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y lo veo una pregunta retórica, ¿no? ¿Crees esto? Pues, sí, claro, dijo la mujer, sí, pero no sabía lo que iba a hacer el Mesías. Yo soy la resurrección. Yo expliqué que la respuesta de los rabinos, de los comentaristas es nada, no tenemos explicación. ¿Para qué es esto? No tenemos explicación. Solamente es una ley, es una orden. Tenemos que hacerla cuando está el templo, pero no sabemos por qué. No hay explicación. Tal pareciera que los escritores de los evangelios equiparan el ejercicio de la vaca roja, con el ejercicio del Mesías al citar este evangelio. Yo paso de la muerte a la vida. ¿Pero qué es lo que hacía la vaca roja, las cenizas? Al tercer día y al séptimo día, cumpliendo este requisito, pasas de muerte a vivo. Pasas de tamei, impuro, tajor, puro. Pasas de estar excluido afuera, allá afuera del campamento, como los leprosos, a pasar por el camino donde el sacerdote ungía su dedo pulgar en el hueco de su mano con sangre que había sido rociada el camino hacia el santuario. Órale, ahora sí, ya lo hiciste. Ahora sí, por aquí puedes pasar para allá. Allá van los muertos, acá van los vivos. Eso es interesante esto, que las cenizas de la vaca están presagiando que hay un paso de la muerte a la vida, no sin antes un camino de sangre. Y Yeshua, el Mesías Jesús, dice que al igual que la vaca, Yeshua es una ofrenda por el pecado y así lo establecen los evangelios. Es una ofrenda por el pecado sacrificada fuera del campamento porque de hecho el texto así lo dice, fuera del campamento, por lo cual todo Israel, y no solamente todo Israel, sino toda la humanidad, puede ser purificado de la contaminación por muerto, o mejor dicho, por el pecado, pues está escrito en la carta de Romanos capítulo 6, versículo 23, en su primera parte, la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. Tocamos al muerto, este ejercicio simbólico, metafórico, tocamos al muerto, nos pasó la muerte. Yo te decía, ¿por qué el drogadicto no sale? Porque no quiere salir de ese círculo y sigue expuesto a tocar la inmundicia, la impureza. ¿Cuándo va a salir de ahí? Nunca. Tiene que salir. No, no puedo. No puedo ni quiero ya hacer esto. Y dado que esa muerte o pecado nos excluye de Dios, Él nos dio el antídoto. Ahora, ¿por qué puse esta frase? Porque yo le dije que podía ser puesta las cenizas allí entrando al patio del santuario, allí entrando a la derecha o entrando a la izquierda, ahí cerquita del altar de bronce, allí. No, el antídoto lo pone afuera, afuera, lo acerca al necesitado. Me acuerdo cuando Yeshua le preguntaba, ¿y tú qué andas haciendo con esta gente? Por los enfermos necesitan al médico. Dice, ¿cómo es? Afuera, va por ellos, les deja la oportunidad. En el servicio del funeral expresaba yo estas palabras, que la gente hoy en día no va a poder decir en el juicio de Dios, todos vamos a comparecer ante el tribunal del Mesías, todos. No le va a poder decir a Dios, pues yo nunca escuché, no me predicaron, yo ni cuenta, ni sabía que existías. Porque al ir en un camión, al ir por las calles, al escuchar una radio y escuchaste un mensaje de la palabra de Dios, ya no puedes decir, ya no lo oí. No vas a poder hacer eso. ¿Por qué? Pues porque ya lo oíste.
Que nosotros hayamos decidido mantenernos en tamén, en la impureza, eso es otro asunto. Pero llegó un momento en que cuando vimos el mensaje dijimos, ah, no quiero más esto. Te diste la vuelta a 180 grados y cambiaste de rumbo para convertirte de tamén, tajor. En la carta de los Hebreos, bueno, déjeme remontarme al pasaje anterior. Mire lo interesante de esto. Dios sabe que el pecador está excluido y aún así, pudiendo poner las cenizas allá nomás para los sacerdotes, nada más para los meros meros, aún así puso el remedio fuera del santuario, pues como lo vimos nosotros, para que el necesitado las use, ¿no? Y ahí dice en la carta de los Hebreos, capítulo número 13, versículo número 12 y 13. Por lo cual también Yeshua o Jesús, para santificar, para convertirlo en tajor, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, como en el caso de la pará, de la vaca, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Ya? ¿Por qué usa estos términos? Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio. La carta de los Hebreos, yo les he dicho que es una de las que yo más leo, carta de los Hebreos, carta de los Romanos, son las que, si me preguntaran dentro de la Biblia cuáles son los libros que más leo, son esos dos que más leo en términos del Nuevo Testamento. Tienen un alto grado de terminologías judías, altísimo grado. Un alto grado de explicaciones sobre los sacrificios, bastante. El maestro doctor Piñero, el doctor Piñero es uno de los más expertos en lenguas griegas bíblicas, uno de los más eruditos del griego bíblico, uno de los más expertos de las tradiciones y culturas judías de la época del templo, del segundo templo. El doctor Piñero dice, él es de corte cristiana, ¿eh? Y dice, hay gente que piensa que Pablo fue un cristiano. Y por mi conocimiento, que es un señor mayor de edad, por mi conocimiento puedo demostrar que él fue un verdadero judío, fariseo, conocedor de toda su costumbre judía. Por eso estos libros nos hablan así. Por eso la gente no los entiende. Porque lo quieres ver con los lentes cristianos, no lo vas a entender. Este cuate era judío. Y no es cierto de que fundó la cristiandad. Él es un judío que entendió como judío la promesa de que había un pueblo de entre los goyim, los gentiles, al que Dios tenía que integrarlos para finalmente llegar a la redención final entre las dos casas, la casa externa, la casa de Dios, judío. Así es que Dios elimina la barrera entre los extranjeros y los naturales y los hace un solo pueblo. Dice, él supo que Dios tenía ese plan, que se lo reveló a los profetas. Doctor Piñero, cuando habla de esto, dice, estas cartas tienen tanto vocabulario que por eso mucha gente no las lee. Es como el libro de Levítico. Ay, es que aquí habla de la vaca, del toro, los animales. Hebreos habla de todo eso, de los sacrificios y no lo entiende. Y el que está haciendo, ¿por qué no se sabe? Que lo atribuyen a Pablo, no se sabe quién lo escribió, la carta a los Hebreos. Pero el que lo está escribiendo era sin duda un experto en el Tanaj. Y hace un midrash, una explicación rabínica, una explicación. Ah, por eso pasó esto. Así es que termino con esta frase. Así es que Dios ha hecho algo interesante. El sacrificio, el cordero que estaba con Dios, salió de su núcleo
salió de su esfera, salió de su ámbito hacia el mundo, hacia afuera, para poderle presentar a la persona el camino. Pero así como para Adumá, la vaca roja, marca el camino con sangre, dice así con el Mesías. Y de allí porque nuestro Señor llegó a usar esa frase, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. A mero abajo, volví a replantear la pregunta, ¿crees esto? Porque ese es el porqué de estos libros. Desde Génesis, tú ves el concepto del sacrificio. La única forma de regresar es un sacrificio. No hay otra forma. No existe. No, no existe, man. Aunque, como lo hemos compartido, hay rabinos, hay comunidades que dicen, yo no necesito de un mediador, ni a Jesús, ni a nadie. Está bien, nadie lo va a obligar, puede creer lo que le está regalada de gana. ¿Eso es bíblico? No, no. Porque pudo haber regresado a Adán y Eva sin ningún sacrificio, pero dice que luego empezaron a presentar ofrendas. En el diluvio, ¿qué fue lo que presentó Noé? Ofrendas. Cuando se hace el santuario, ¿qué tenían que presentar? Ofrendas. Y le guste o no le guste a la gente, tenías que depender del sumo sacerdote. Y por eso dice en la carta a los hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía, perfecto, puro, como la vaca, perfecto, puro. Los otros sacerdotes tenían que necesidad de hacer ofrendas hasta por sí mismos, pero nuestro Mesías no. Se cumplió la profecía de que por medio de un inocente el camino fuera trazado por sangre para convertirnos de sujeto tamei contaminado, impuro, para convertirme a sujeto tajor puro. Eso es por el cual usted no dice, no, hombre, Señor, no es para darle gloria a Dios, porque si hubiese querido simplemente no entras, no llegas, no te llama, y cada uno somos el testimonio de aquellas personas que han pasado de muerte a vida. Y tenemos la esperanza, porque vamos a morir, sin duda, pero tenemos la esperanza de que, como dice en el libro de Revelaciones, seremos levantados entre los muertos y nunca más lloraremos, sufriremos, tendremos enfermedades, nunca más morirás. La muerte será destruida, nunca más. Pero eso solamente es aquel que dice, pasé por el requerimiento establecido por el Señor. Porque así como no puedo quitar el mandamiento de la para Adumá, la vaca roja, yo no puedo quitar al Mesías. No puedo. Lo quito, quita el paso, quita el puente. Inclina tu rostro. Padre eterno.